Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo, ya estamos aquí en un devocional más. Y bueno, yo soy la pastora Karina Ruiz y el tema de hoy es purificando vuestras almas. Purificando vuestras almas. Es un tema medio raro, ¿verdad? Pero bueno, viene en la Biblia y te lo voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, pues esta palabra vamos a ver el contexto y vamos a escudriñarla para poder llegar a el entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar aquí y cómo es que se purifican vuestras almas, ¿verdad? Vamos a leer el contexto ahí en Primera de Pedro o el subtítulo según el versículo donde estemos iniciando ese capítulo o ese tema, porque acuérdense que en un capítulo también encontramos 2, 3 temas, ¿verdad? O 2, 3 títulos. Aquí en el versículo 13 tiene un subtítulo llamado Llamamiento a vida santa, a una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que en el Señor tenemos que caminar en esa santidad? Y en esa santidad me atrevo a decirlo porque dice que Él fue el que nos santificó. Si nosotros leemos la palabra santificar, quiere decir nos apartó. Por eso dice que te santificó desde el vientre de tu madre. Desde ahí te apartó para Él, de ahí te seleccionó y dijo, vente, yo te quiero para mí. Entonces, desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de nuestra madre, Él nos santificó, ¿sí? Nos conoce desde que nuestro embrión, ¿verdad?, estaba ahí en el vientre de nuestra madre. Y bueno, el subtítulo dice llamamiento a una vida santa. ¿Cuántos sabemos que nuestra vida tiene que caminar en santidad? Todos, ¿verdad? Ya una vez que conocimos a Cristo, ya una vez que estamos en el camino de Dios, nosotros tenemos que tratar de esforzarnos de mantenernos en esa santidad con la cual el Señor nos santificó. ¿Cómo nos santificó? No es que usted y yo ahorita seamos bien santos a lo mejor delante de los demás. A lo mejor hay gente que dice, no hombre, esa no es santa y todavía se enoja, todavía le falta mucho, todavía se le salen víboras y culebras por la boca, todavía le anda pitando a los carros, todavía se enoja cuando le dicen algo, ¿sí? Como cualquier persona que está batallando con su carne. Pero santificar en la Biblia habla de que era un apartamiento. El apóstol Pablo decía, porque yo fui apartado para Dios, yo fui santificado para Dios. Entonces, a partir de que usted y yo recibimos a Cristo, fuimos santificados, fuimos apartados para el Evangelio de Jesucristo, que quiere decir que aunque usted y yo tengamos un cuerpo corruptible, o sea, un cuerpo de carne y de sangre, un cuerpo con el cual tú y yo estamos luchando día con día, porque ¿quién no lucha con su carne? ¿Quién no lucha con sus pensamientos? ¿Quién no aún peca con el pensamiento? A ver, ¿hay alguien aquí que diga, yo ya no peco? Yo ya no peco ni siquiera con el pensamiento, porque dice la Biblia que aquel que diga que no peca está pecando de mentiroso. Porque mientras tengas un cuerpo corruptible, de carne y sangre, vas a seguir de alguna manera cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque aún con tus pensamientos, aún con tu desobediencia, aún con lo que sientes en tu corazón, puedes estar pecando delante del Señor. Amén. Entonces, en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, llamamiento a una vida santa. Vamos a leer el 13 y dice así, por tanto, ceñir los lomos, ¿sí? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vemos aquí que de alguna manera nosotros tenemos que seguir manteniéndonos cerca de Jesucristo, ciñéndonos los lomos del entendimiento. Tenemos que seguirnos poniendo la armadura de Dios para poder esperar por completo en la gracia que traerá Jesucristo cuando sea manifestado. O sea, aún tú y yo estamos en proceso, aún tú y yo seguimos batallando con cosas, aún tú y yo estamos luchando con la carne. Entonces, ¿cómo es que dice aquí en el versículo donde leímos? Vamos a leerlo nuevamente. En el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si nosotros seguimos leyendo el contexto, sigue diciendo en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santo en toda manera de vivir. Ahí está. O sea, Dios nos invita y nos dice, yo quiero que ustedes se mantengan en esa santidad con la cual yo les di. Si fuera por ustedes, jamás pudieran ser santos porque hay pecado en sus mentes, porque hay deseos que no son del Espíritu, porque todavía hay mentira, porque todavía hay deseos de la carne, porque todavía puede haber lascivia, puede haber lujuria, porque todavía hay pecados, ¿verdad? En ustedes, pero yo les recomiendo que sean santos porque yo soy santo. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que tú y yo vamos a estar aquí en la tierra, tenemos que mantenernos de la mano del Espíritu Santo. Y ahorita te voy a decir por qué del Espíritu Santo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir. Tú y yo teníamos una vana manera de vivir. Nos importaba poco algunas cosas, no nos importaba hacer lo malo, nos daba igual si le contestábamos bien a nuestros padres o no, si nos llevábamos bien con los vecinos o no, si éramos justos o honestos en el trabajo, si no hacíamos cosas que no fueran buenas. ¿Me explico? Y dice aquí, sabiendo que vuestra manera de vivir, o sea, fuiste rescatado de esta manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, vienen cosas, transferencias generacionales. Yo lo hablaba hoy con algunas hermanas sobre ese tema que hemos llevado todo este mes en la iglesia, de estar hablando de las huellas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar nuestra vana manera de vivir para que la gente no siga esas huellas. Tenemos que estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Ahora traemos las heridas, las marcas de Cristo. Esas son las que portamos, ¿verdad? Ya no portamos las heridas del alma ni del corazón, las antiguas, sino las heridas de Cristo. Esas son las que portamos. Y después dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no nosotros debemos de dejarnos llevar por las cosas que nos ofrece el mundo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, y mediante el cual, déjenme seguirlo leyendo, porque ya se me movió aquí. Dice, y me quedé en el versículo... Déjenme ver. Creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gracia. Ahí está en el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Mediante tus obras? ¿Mediante tu fe? No. Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a seguirte siendo purificado. Tú y yo hemos entregado nuestra alma a Cristo. Nuestra alma ahora le pertenece a Cristo, pero tenemos que estarnos con contaminación
contaminación, de todo lo corruptible, siendo purificados. ¿A través de quién? Del Espíritu, porque dice ahí con E mayúscula, mediante el Espíritu. Y fíjese lo que dice después, para el amor fraternal no fingido. Porque usted y yo podemos fingir. Muchas veces podemos decir, no, sí, sí, me cae bien, sí, no pasa nada. Y sí pasa, no te cae bien, ¿sí? Ahora, Dios lo sabe, también entendemos que a lo mejor no todo el mundo te va a caer bien, ni tú le vas a caer bien a todo el mundo. Pero no estás hablando, estás diciendo, Dios, en verdad me cuesta amar a esta persona. Por eso la Biblia dice, ¿qué de ganancia o qué de bien tienes tú que amas a los que te aman? Ama a los que no te aman. Eso es un mérito grande, ¿verdad? Cualquiera puede amar a aquel que te ama. Gloria a Dios. Dice, amaos unos a otros entrañable. Entrañable es desde las entrañas. Desde aquí yo tengo que amar. Tiene que venir el amor desde aquí adentro. Que es desde aquí para los demás. Dice, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea, tú tienes que renacer, no del vientre, sino, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Porque toda la vida como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Alguien dice amén? Es que qué poderosa palabra es esta. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo es que tú y yo vamos a seguir purificando nuestras almas? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Tú y yo aún tenemos muchas cosas las cuales tenemos que cambiar. Tú y yo aún estamos batallando con muchas cosas que a lo mejor no hemos podido soltar. Tú y yo seguimos batallando con muchas cosas que no son correctas, muchas cosas que están en nuestra naturaleza pasada y quieren salir a cada rato a esta nueva naturaleza, porque tú ya eres nueva criatura. Pero hay ocasiones en que tú y yo permanecemos en lo mismo y no dejamos las mismas actividades, no dejamos de juntarnos con las mismas personas y entonces la carne de antes corromper el cuerpo que ahora se supone que tienes que cuidar porque es el templo del Espíritu Santo. A veces tú empiezas a purificar tu cuerpo, ¿sí? Dices, no, pues yo ya voy a dejar los vicios, ya no voy a esto, al otro, ¿verdad? No quiero decir cosas, a lo mejor me bloquean, pero lo que más tienes que purificar es el alma. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿De qué te sirve decir que tú ya no consumes, de que tú ya no haces esto, lo otro, si en tu corazón no hay amor fraternal? Por eso dice, dando amor fraternal no fingido, sino dando un amor entrañable de corazón puro. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo es que usted y yo tenemos que ser transformados y purificar nuestras almas? Por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos va a ayudar a poder amar a las personas entrañablemente de corazón puro. Solamente el Espíritu Santo. Porque si fuera por nuestra carne, no, hombre, ya los hubiéramos mandado bien lejos. Ya hubiéramos dicho, no, hombre, que le ruegue quien le quiera, ¿verdad? Como cantábamos antes. Pero hoy no, la Biblia dice que Dios aún ruega. Dios es el que nos ruega a nosotros. Y eso a mí me tocó mi corazón. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y es como si Dios rogase. Es como si Dios que rogase por medio de nosotros. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dios te lo está rogando. Reconcíliate con Él. Aún hay tiempo, hermanos, aún hay tiempo. Si hoy tú estás escuchando este mensaje y tú quieres que tu alma se siga purificando, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Espero que haya sido de bendición este mensaje y nos vemos en el siguiente devocional.